Vamos a hablar entonces, como le decía en el primer bloque de la noche de hoy, de ginecología. Para ello estamos con el doctor Alfredo Escolano, jefe de ginecólogos en el hospital de Caravaca. Y queremos hacer un pequeño introito acerca de esto, de la ginecología, gine mujer, logía estudio de las enfermedades de la mujer. Porque según el entorno en el que uno viva, según el continente en el que uno viva, este es o no un tema tabú. Rápidamente les cuento, por ejemplo, que cuando nosotros estuvimos en Emiratos Árabes Unidos dirigiendo un equipo de allí, un día pasó una camioneta española muy cerca de nosotros, donde estábamos entrenando, y era de aquellas camionetas que eran de marca Pajero. Y nosotros nos sonreímos y los jugadores me preguntaron por qué me sonreía, pero estoy hablando de hombres de 18, 20, 22, 25 años. Les conté qué pasaba y al otro día los directivos del club me llamaron la atención porque les estaba hablando de sexo a los jugadores. Algo risueño, ¿no es cierto? También esto pasa, y ustedes lo saben perfectamente bien, en algunos países africanos con la ablución, que ustedes saben perfectamente bien que es el corte del clítoris en la mujer, en fin. Pero vamos a hablar acerca de los problemas en España. Y hoy, con el doctor Escolano, nos vamos a centrar en lo que es la menopausia y la sexualidad. Ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. Muy bien. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen la menopausia y qué cambios entonces aparecen en ese ciclo vital de las mujeres? La menopausia significa que empieza a fallar los ovarios, empiezan a fallar los ovarios. La mujer nace con un número determinado de ovocitos, nace con un número de óvulos en sus ovarios y los ovarios tienen fecha de caducidad, no como los testículos en el hombre. Los ovarios empiezan a funcionar alrededor de los 11-12 años, la menarquia, la primera regla, luego se estabilizan a los 2 o 3 años de haber comenzado a funcionar y normalmente menstrua la mujer de forma regular. Un estado de salud de la mujer se considera bien si sus reglas son regulares y alrededor de los 48 o 50 años empiezan a fallar, van poco a poco fallando. Yo explico que es como el avión cuando sale y cuando llega a aterrizar, o como el sol. Hay una frase muy bonita que se llama el declinar ovárico. Los ovarios poco a poco van cogiendo bajas, va empezando a fallar la regla hasta que ya definitivamente se paran. Y decimos que una mujer es menopáusica, y eso tiene mucha importancia, cuando ya llevan un año sin trabajar los ovarios. Toda aquella mujer que lleva un año sin funcionar el ovario, por supuesto si no está embarazada, si no le baja la regla, se considera que ya es menopáusica. O sea que menopáusica a posteriori la definimos como la mujer que lleva un año sin funcionar esos ovarios. La edad media es alrededor de los 51 o 52 años, pero la menopausia se puede presentar, existe la menopausia precoz, se puede presentar a cualquier edad de la vida. Hay mujeres con 30 años que ya han dejado de funcionar los ovarios porque se agotan pronto, es una patología, no es lo normal, lógicamente. Hay otras mujeres que con 60 todavía siguen funcionando los ovarios. Los ovarios pues tienen fundamentalmente dos funciones, una producir hormonas y otra producir óvulos. Mientras funcionan los ovarios, la mujer se puede quedar embarazada y puede tener la regla. Cuando deja de funcionar los ovarios, cuando ya se considera menopáusica, cuando ya lleva ese año sin regla, ya no debe manchar, y si mancha hay que investigar que exista una patología, que exista un pólipo, que exista un cáncer genital, y ya no puede tener hijos. Pero hasta que no transcurre ese año sin funcionar los ovarios, es muy difícil, pero todavía se puede producir un embarazo. Entonces, menopausia, repito, es aquella mujer que
tras un año sin regla, ¿sabes? Ya no le damos los ovarios ya por parados, por baja definitiva, los jubilamos a los ovarios. Y eso significa menopausia, que dejan de funcionar los ovarios. La edad media, repito, es alrededor de los 50, 52 años, pero existe la menopausia precoz y existe la menopausia tardía. Algunas veces se da un poco en relación con las familias. A algunas mujeres empieza a fallarles la regla. Yo siempre les pregunto a qué edad se le retiró a su madre, a qué edad se le ha retirado a la hermana mayor, porque hay en algunas familias que se retira pues antes de los 50 y hay otras que se retira bastante por encima de los 50. Entonces, repito, cuando ya dejan de funcionar los ovarios, que es una cosa natural, todas las mujeres llega un momento en que les deja de funcionar, pues en ese momento la mujer es menopáusica. Significa que han fallado ya los ovarios, se han agotado y ya no funcionan más. Dejan de producir hormonas y dejan de producir óvulos. Las hormonas se pueden sustituir, no sé, lógicamente los óvulos. Si una ya se quiere quedar embarazada, a partir de los 43, 44 años, la mayoría de las veces los óvulos ya pierden calidad y tienen que recurrir a óvulos de una paciente, de una donante, lo mismo que cuando el hombre no tiene espermatozoides, tiene que recurrir a semen de un donante, óvulos de una donante en este caso, y cabe la posibilidad de producir hormonas. Cuando ya dejan de producir hormonas, sí que podemos sustituirlas por hormonas artificiales. Las hormonas naturales que el ovario produce, estuvo de moda no hace mucho tiempo el tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia. En Estados Unidos existía lo que se llamaba la cultura de la eterna juventud, y había pacientes que con 70 y muchos años seguían utilizando las hormonas sintéticas. Lógicamente difieren de las hormonas naturales que produce el ovario y tienen otra serie de problemas, y entonces, como la mujer se sentía bien con ellas, pues repito, seguían durante mucho tiempo utilizando lo que llamamos nosotros terapia hormonal sustitutiva, sustituir por hormonas sintéticas las hormonas naturales que el ovario producía, y se vio que cuando se utilizaban a largo plazo, más de 5 o 6 años, empezaba de forma exponencial a aumentar el riesgo de cáncer de mama. En ese caso ya pues se nos vino abajo y dejamos de utilizarla de forma constante a la mujer. La terapia hormonal sustitutiva ya solamente se ha quedado para aquellas pacientes que de verdad lo necesitan, que tienen síntomas importantes. Los síntomas de la menopausia pues suelen ser depresión, disminuye el apetito sexual, sofocos, sudoraciones, se duerme mal, se cae el pelo, se reseca la piel y las mucosas, la libido disminuye, no sé si lo he dicho, una serie de cosas. Ahora, Alfredo, todas esas mujeres que ya están en el otoño de su vida, han pasado los 50 años, y entonces evidentemente les ha llegado ya la menopausia. Resulta que cuando tenían hace 3 décadas, 20 años, y como el tema era prácticamente tabú, no tenían información, ni familiar, ni en los institutos. Prácticamente aquello era nulo. Entonces, hoy día muchas de ustedes, las que nos están viendo y escuchando, preguntarán o se preguntarán si hay una pérdida de interés sexual, si va decreciendo ese interés, digamos, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, si hay una pérdida de esto y cuáles serían las causas de esa pérdida de interés. Bueno, yo siempre digo que el mayor órgano sexual es el cerebro, no es el aparato genital. Por otro lado, la sexualidad no se limita solamente al hecho del acto sexual. La sexualidad entraña muchísimos más aspectos de nuestra vida. La sexualidad y encontrarse bien, sobre todo en la mujer, pero también en el hombre, encontrarse bien anímicamente, están muy relacionadas. Uno tiene mayor deseo cuando uno se encuentra bien. La menopausia lleva una serie de circunstancias, una serie de cambios en la mujer, que no son solamente de que deja de tener la regla, lleva una serie de problemas físicos. La mujer alrededor de los 50 años pues empieza a engordar, aparece la celulitis, aparecen las arrugas, se caen los pechos, algunas veces se produce también un prolapso del aparato genital, o sea, cambia físicamente, ¿sabes? Todos estos cambios son innegables, ¿eh? Luego cambia también psíquicamente, ¿sabes? Esa mujer que se encontraba, que sobre todo si no se ha cuidado lo suficiente, que a los 25 años pues la gente la miraba por la calle y la piropeaba, cuando llega a los 50 ya la miran menos, y si encima esa mujer pues
pues repito, no se cuida, desde el punto de vista físico, pues lleva también una serie de cambios, de cambios psicológicos acompañados, aparte, lógicamente. La menopausia va acompañada también de una cierta apatía, aumentan las depresiones en esta época de la vida, también muchas veces los hijos se van de casa, si la mujer no tiene una labor a que dedicarse, pues efectivamente se deprime más. Comentábamos antes que la depresión y la sexualidad van muy unidas. Tiene, por supuesto, unos cambios ginecológicos la mujer. En el aparato genital se reseca la vagina, siempre nosotros mandamos alguna crema lubricante para la sequedad vaginal, la vagina se estrecha, pierde sus rugosidades, los labios mayores y menores prácticamente se funden, el vello púbico también disminuye, muchas veces desaparece, el útero también, lógicamente, se achica un poco, la vagina se estrecha. Entonces, sí, además de disminuir la testosterona, la sexualidad depende. La sexualidad, yo creo que es una parte importantísima de nuestra personalidad. La sexualidad no es imprescindible, pero sí es una cosa muy necesaria. Yo creo que el equilibrio de la persona depende muchísimo de la sexualidad. La sexualidad se puede sublimar, como hacen los religiosos, o se puede reprimir, y de ahí viene la teoría de Freud de las represiones, todas. Entonces, para que una persona se encuentre equilibrada, yo creo que un buen desarrollo de nuestra sexualidad, no, repito, no solamente me refiero al acto sexual, es muy conveniente y es muy necesario. Además, la sexualidad une mucho a la pareja, es muy importante también en la unión de la pareja. Entonces, yo creo que nunca se debe renunciar a la sexualidad. El deseo, probablemente con los años, pues probablemente disminuya, como estamos comentando. La testosterona disminuye, pero yo siempre insisto en que hay que potenciar la mente. Las catecolaminas, las endorfinas que libera el cerebro, pues lógicamente siguen funcionando, y si las potenciamos, pues lógicamente nos hacen que el apetito no decaiga tanto como las hormonas podrían hacerlo decaer. La testosterona, que también se produce en el ovario, pues lógicamente cuando deja de funcionar el ovario, deja de producir testosterona, con lo cual, repito, la libido es una de las cosas que cae. Pero si encima le sumamos el aspecto psicológico, pues lógicamente la libido pues todavía se va más. Si encima el apetito, si la relación sexual, en lugar de ser satisfactoria, es una relación dolorosa, pues lógicamente todavía se viene más abajo el deseo. Está comprobado, por ejemplo, que a los 60 años, si uno tiene un cambio de pareja, es decir, funciona lo del cerebro que comentábamos antes, pues la libido empieza otra vez a despertar. Es decir, que muchas veces no es solamente la edad, no es solamente la disminución de testosterona, no es solamente la cierta apatía, sino simplemente pues también el aburrimiento de la pareja, Entonces hay que echarle ciento de canto. Por otro lado, comentábamos antes que está llegando ahora a la menopausia aquellas mujeres que empezaron hace 20 o 30 años a tomar la píldora. Pacientes que enfocaron la sexualidad de forma completamente distinta a como la vivían nuestras madres, nuestras abuelas. Probablemente hace 20 años hablar de sexualidad y menopausia no tenía objeto, porque se acababa la procreación y se acababa un poco la sexualidad, y entonces sexualidad iba prácticamente unida a procreación. O sea, había una mentalidad religiosa y no se concebía, no sé, todavía comentabas antes, en algunas culturas, pues es muy difícil separar los dos temas. La píldora supuso una liberación absoluta para la mujer. La mujer era dueña de su cuerpo y se quedaba embarazada cuando ella quería. Le daba una seguridad absoluta en cuanto que podía evitar un embarazo si no lo deseaba. Y supuso una liberación importante para la sexualidad de la mujer. Esas mujeres están llegando ahora a la menopausia, tienen costumbre de hacer sus revisiones ginecológicas, es normal incluso que cuando les molesta el acto sexual se lo comenten al ginecólogo, les ponemos prácticamente siempre, como digo, alguna crema para que la disminución de la secreción no aumente el disconfort del acto sexual. Por otro lado,
pues lógicamente si una cosa te disgusta, pues tú mismo tiendes a rechazarla, tiendes a no practicarla, ¿no? Si va unida a satisfacción, yo siempre digo también que satisfacción y frecuencia van muy parejas. Si una cosa te gusta, pues lógicamente intentas hacerla muchas veces. Si te gusta una comida, pues lógicamente procuras comer de ese tipo de comida muchas veces. Si te gusta estar con una persona, pues procurarás acercarte muchas veces a ella. O sea que, repito, que hay que potenciar la mente. Lógicamente, la testosterona, pues depende, repito, de la suprarrenal y depende del ovario. El ovario deja de funcionar, disminuye la testosterona y hay cambios en el aparato ginecológico, hay cambios en la mente de la mujer, hay cambios físicos en la mujer, pero hay que intentar potenciar la mente. Y probablemente se pierda vigor, se pierda deseo, pero la relación no tiene por qué ser menos satisfactoria. Alfredo, estamos hablando de la menopausia en la mujer. ¿Puede existir una menopausia en el varón cuando llega a una cierta edad y evidentemente el varón para hacer el amor necesita una erección? Entonces han aparecido, por ejemplo, medicamentos como el Viagra, que dicen que es milagroso para que el hombre pueda llevar a cabo las relaciones sexuales. ¿Es cierto esto? Bueno, lógicamente el envejecimiento lo tenemos parejo, envejece la mujer y envejece el hombre. También los testículos en el hombre no se paran bruscamente como sucede en la menopausia en la mujer. La mujer deja un momento en que ya no funcionan y dejan de funcionar bruscamente. Además, en el hombre, lógicamente la testosterona que produce el testículo, incluso la calidad del semen, antes hablamos de los ovarios que producen ovocitos y producen hormonas, en los testículos se produce el semen y se producen las hormonas. La calidad del semen de una persona de 60 pues no es igual que la calidad del semen de una persona de 20, pero la procreación en el hombre puede durar. Se habla también de la palabra andropausia. Pero no es tan brusca como es la menopausia en la mujer. El hombre, lógicamente, también va disminuyendo la cantidad de testosterona. Ya relacionábamos antes la testosterona con el deseo, y entonces, efectivamente, si disminuye mucho la testosterona, puede llevar asociada a una impotencia. Muchas veces también se dan, en esta edad, cuando ya pasa uno de los 50, 50 y tantos, 60 años, vienen asociadas también otra serie de enfermedades. La diabetes, la misma obesidad, o sea, la hipertensión, los medicamentos que se utilizan para curar algunas enfermedades, pues lógicamente también disminuyen tanto en el apetito como en la fortaleza de la virilidad. Entonces, en el hombre también, lógicamente, con los años va decayendo el deseo, pero, insisto, repito otra vez lo de la mente y las endorfinas y el órgano sexual, que el sexo no es solamente acto sexual, que el sexo es necesario y que si disminuyen las hormonas hay que intentar potenciar otra cosa que se puede potenciar, que es la mente. Nos hablabas, Alfredo, utilizabas la palabra sofoco en la mujer cuando aparece en la menopausia. Entonces, ¿cómo paliar estos sofocos? ¿Por qué aparecen? ¿Y con qué medicamentos se pueden, entonces, reitero el verbo, cómo se pueden paliar entonces estos sofocos en la mujer? Sí, uno de los síntomas más característicos en cuanto empieza a faltar la regla es la aparición de sofocos, y eso tiene íntima relación con la disminución de las hormonas. No produce hormonas el ovario y eso se traduce en una serie de síntomas. Aumenta las hormonas de la hipófisis y la gran aumento de las hormonas hipofisarias, y el bajo funcionamiento del ovario lleva aparejado los sofocos, que esto no sucede en el hombre precisamente por el declinar muchísimo más lento de los testículos que los ovarios en la mujer. Entonces, como comentábamos antes, los síntomas típicos de esta falta de hormonas pues son la disminución del apetito sexual, las arrugas, la sequedad vaginal, el dormir mal, se cae el pelo, se deprime más la mujer,
los sofocos, que es probablemente el síntoma más típico. Algunas mujeres que los sofocos les duran 2 o 3 años, hay otras que están durante toda la vida. Son más fuertes, lógicamente, al principio, cuando empiezan a faltar las hormonas, sudoraciones nocturnas, muchas veces efectivamente la mujer se despierta envuelta en agua. Entonces, todo esto hay varias formas de solucionarlo. Hablábamos antes de que es por falta de hormonas, pues tenemos las hormonas sintéticas. Las hormonas sintéticas prácticamente todas pasan luego por el hígado, se metabolizan por el hígado y, lógicamente, lo sintético no es igual que lo natural. Hablamos antes de que hubo, sobre todo en Estados Unidos, una cultura de la eterna juventud, tratar a la mujer con hormonas desde que empieza a fallar el ovario hasta que se muere. Entonces, eso lleva aparejada, como comentábamos antes, un riesgo muy importante, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo. Cuando se prolonga en el tiempo, se prolongan de los 6, 7, 8 años, no pasa nada por utilizar, sobre todo, yo insisto, en los 2 o 3 primeros años, que es cuando es más fastidiosa desde el punto de vista físico la menopausia, en utilizar, controlada por el médico lógicamente, en utilizar la terapia hormonal sustitutiva, que por otro lado son muy parecidas a la píldora. Si la píldora muchas veces la mujer con 45 o 48 años la está tomando, no pasa nada por esa mujer con 50 tomar una medicación muy similar a la píldora, estrógenos y progesterona sintéticos, ¿sabe? Y controlados, pues repito, utilizando los 3, 4, 5 años no pasa absolutamente nada. Para cuando los síntomas son importantes, se deben, ¿no? Yo pienso que no solamente habría que tenerles miedo, bien controlado no pasa absolutamente nada, y creo que se deben utilizar porque si no la calidad de vida empeora mucho. Se puede utilizar también la soja. La soja no tiene la efectividad para cuando los síntomas son importantes que tienen las hormonas, pero sin embargo se puede utilizar en el tiempo todo aquello que deseemos, ¿sabe? Y no tiene más que beneficios. La soja, cuando los síntomas son leves, pues lógicamente los alivia, pero además lleva aparejado otra serie de beneficios. La soja, hablábamos del cáncer de mama y las hormonas. Hay 3 grupos en el mundo relacionados con el cáncer de mama. Los americanos son donde el porcentaje de cáncer de mama es más frecuente. Se estima que alrededor de 20 de cada 100 mujeres americanas, 25 de cada 100 mujeres americanas van a tener a lo largo de su vida un cáncer de mama. En Europa estamos en una situación intermedia, alrededor de 12, 13 mujeres de cada 100 van a tener un cáncer de mama. En China y en Japón andan alrededor de 7 u 8 mujeres de cada 100, es decir, disminuye significativamente, casi una tercera parte que en Estados Unidos. Y eso no tiene que ver con la herencia, porque se ha visto que cuando la mujer china, sobre todo, emigra a Estados Unidos, que tiene el mismo hábito de vida que el americano, a la siguiente generación el riesgo de cáncer de mama se iguala con la americana. Entonces parece que esto está muy relacionado con el uso de la soja y la alimentación. Raro es ver un japonés gordo, utilizan mucha soja desde el principio. Parece también que disminuye el riesgo de infarto de miocardio. La vida de los japoneses es la más longeva del planeta. Hay muchos japoneses por encima de los 100 años. Parece también que está muy relacionado con el uso de la soja, el infarto de miocardio, el aumento del colesterol, la primera por la FDA, que es la Federación Americana de Medicamentos, la FDA, para disminuir el colesterol, lo primero que afecta son las esteatinas, pero el segundo y muchísimo más barato es la soja. Previene también la decalcificación de los huesos y además la ventaja que tiene la soja es que se puede estar tomando indefinidamente, pero no vale con la leche con soja que comentan algunos pacientes, por eso lleva muy poca dosis. Hay que utilizar pues del orden de 80-100 miligramos de soja diarios y a ser posible con las comidas, porque se absorbe mejor con las comidas, con los hidratos de carbono es con lo que mejor se asocia. Entonces, normalmente, si la mujer no tiene síntomas en la menopausia o tiene poco, pues lo ideal es no utilizar nada o utilizar la soja, que como estamos comentando no tiene más que beneficios y no tiene ninguna contraindicación, no hay ninguna enfermedad en la que esté contraindicada la soja. Y para cuando la mujer tiene síntomas importantes es muy recomendable utilizar la terapia hormonal sustitutiva controlada por el médico y utilizándola con racionalidad los 4 o 5 primeros años. No pasa absolutamente nada si se toma con control y se toma médicamente. Muy bien. Alfredo, nos quedó el tintero lleno. Apenas lo mojamos 3 o 4 veces, la lapicera, y todavía nos queda el tintero lleno para hablar de un montón de temas, inclusive preguntas sobre esto de la sexualidad y la menopausia. Entonces, estoy absolutamente seguro que ustedes quisieran, tanto
como Milton Trinidad, que el doctor Alfredo Escolano viniera a realizar un ciclo con nosotros acerca de todos los temas que abarcan la ginecología. ¿Puede ser? Bueno, estoy a tu disposición siempre que hablemos previamente sobre los temas que vamos a tratar y que ajustemos el tiempo. O sea, sí, no hay problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes decirles entonces que terminamos aquí el tercer bloque de la noche de hoy. Nos vamos, en este caso, a Cejín, a hablar acerca del fútbol que allí se practica. Hasta dentro de muy pocos instantes.